para dar una mirada de los resultados de la encuesta CEP, cómo se ha configurado el escenario político, a puertas de la propuesta del ministro Marcel de un pacto tributario, pacto de pensiones. Tenemos muchos temas que abordar junto al senador republicano Rojo Edwards. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. Muy bien, Bárbara, muchas gracias por la invitación y un cariñoso saludo a todos tus televidentes. Muchas gracias. Bueno, si uno mira la encuesta CEP, partamos por eso. Algunos dicen arribo, revuelto, ganancia de, en este caso, republicanos. ¿Qué le parece lo que se ve ahí? El partido con mayor identificación de la gente, muy por sobre los que vienen detrás. Bueno, primero decir que esto hay que tomarlo con mucha humildad porque esto es una confianza que nos entrega la ciudadanía y que tiene que ser bien manejada y tiene que estar correspondida por un trabajo serio y responsable como ha sido hasta ahora, pero en el futuro. Ahora, si pudiese quizás decir por qué esto está ocurriendo, creo que es porque el Partido Republicano ha sido tremendamente coherente en sus posturas y ha sido valiente al momento de defenderlas. Y en particular en defender en las épocas más complicadas a ciertas, por ejemplo, instituciones. Cuando todos decían que Carabineros de Chile eran unos tales por cuales, eran unos violadores de derechos humanos, nosotros los defendimos con mucha claridad. Cuando la gente tenía la impresión de que el gobierno no lo estaba defendiendo en temas de seguridad, nosotros pusimos el tema el tapete. Hemos tratado de enfocarnos en las prioridades sociales. Entonces, por un lado, con mucha humildad, porque esto así como se gana también se puede perder si no se corresponde con un trabajo serio, pero sí creo que son el valor de la coherencia y la defensa con valentía las materias que han hecho que el Partido Republicano le vaya bien. La ministra Jara, en medio de las discusiones para la reforma de pensiones, ha dicho que hay dos almas en la oposición. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, no sé muy bien a qué se refiere. Yo creo que hay dos almas en el gobierno y que les ha resultado mucho problema. Yo personalmente creo que republicanos y Chile Vamos, más allá de que somos proyectos distintos, tenemos que trabajar lo más mancomunadamente posible, porque al final igual somos partes de la oposición en general a un gobierno que ha hecho muy mal las cosas y que hoy día nos tiene enfrentando el peor caso de corrupción del que yo tenga memoria. No me acuerdo un caso de corrupción tan generalizada como el que hemos visto estos últimos días en el caso Convenio. También hemos visto que la verdad es que los salarios, los empleos, ahí tenemos un desempleo mayor. No veo muy bien que el gobierno haya tenido muchos éxitos, ha sido un mal gobierno y creo que la oposición tiene que estar muy firme en contra de este mal gobierno. La ministra se refiere, dice que hay dos almas porque hay una que a su juicio es más dialogante, está disponible para llegar a algún acuerdo en pensiones, y hay otra que no, que está más preocupada de cuidar a la AFP, que no quiere que la gente tenga mejores pensiones ahora. Eh, ¿Puede tener algo de eso ahí o hay un acuerdo? ¿Qué tanta diferencia hay en la posición en estos temas? No, Tanto en la estrategia como en el fondo. es que yo sé que el gobierno es bien interesante la forma en que está llevando a cabo, por ejemplo, sus conversaciones. En el caso de pensiones, los chilenos lo han dicho hasta el cansancio que no le podemos quitar el 6% adicional a las cuentas, a las cuentas de ahorro previsionales. Le hemos dicho que no vamos a permitir que a través de la reforma de pensiones se cree un sistema en el cual en el futuro nos pueden robar nuestros ahorros previsionales, que es exactamente lo que están haciendo con la reforma de pensiones. Entonces, el gobierno es bien curioso, ha perdido elección tras elección con estas materias de, por ejemplo, quitarle los ahorros previsionales, el 6% extra, y sigue insistiendo. Entonces, en la medida que tengamos un gobierno tan obstuso, con una posición que es absolutamente mayoritaria en la sociedad, o sea, yo creo que no sé si son 80 o 90% de las personas que dicen, no, ese 6% tiene que ser para nosotros. Entonces, yo ahí no entiendo muy bien a qué se refiere cuando sabe que toda la población está con nuestra postura y quiere que nosotros cambiemos una postura que es apoyada por toda la población para irnos a una postura absolutamente minoritaria. No, la verdad que no se entiende muy bien de qué se trata el gobierno en este sentido. Bueno, en medio de las discusiones de lo que está ocurriendo en el proceso constitucional, también ahí hemos visto declaraciones de parte del gobierno en voz de la ministra Vallejo. Ella ha sido muy crítica con las enmiendas que han presentado con los consejeros de Republicanos. Incluso dice que están medio al límite de que no les gusta la democracia. ¿Qué le parece que se involucre de esa forma? No, yo creo que no debiesen involucrarse, y además de que no les conviene. Ellos ya fracasaron con la propuesta de la convención que fracasó. Y en la medida que ellos se incorporen a este debate haciendo críticas bastante injustas, no veo que sea un aporte. Además que tenemos que pensar que hoy día el rechazo
va ganándole a la posibilidad de aprobar un nuevo texto. Entonces, si no hay buenas indicaciones que la gente las considere razonables, por ejemplo, bajar la cantidad de parlamentarios, dígame si la gran mayoría de los chilenos está de acuerdo con esa idea. Después con el derecho a la vivienda propia y por lo tanto no te pueden cobrar contribuciones cuando tú estás ejerciendo un derecho, en este caso con la vivienda propia, o ideas que se han entregado con enmiendas que la verdad es que la población apoya con mucha fuerza. Lo que pasa es que el gobierno ha sido bastante claro, en particular el Partido Comunista, que a pesar de que la gente no está con sus ideas, ellos van a defenderlas sin ceder ni un centímetro, y eso es lo que está llevando al gobierno que vaya más abajo, más abajo, más abajo. No me extraña de la ministra Vallejo una declaración como esa. Bueno, mirando lo que está pasando con el caso convenios, con la objeción de Contraloría, cómo se ha complicado, pero sobre todo con los dictos del ministro Cordero, él reconoce abiertamente que hay casos en que estamos frente a actos de corrupción. ¿Qué le parece esa declaración tan fuerte que venga de un mismo ministro de gobierno? Yo creo que es lo mínimo que puede decir porque el ministro estaba hablando solamente de democracia viva. Acá lo que hay es un sistema de corrupción generalizada. No En fue que tan lejos. Él habló acotado, al menos en ese caso. por eso le digo que es un reconocimiento muy pequeño, ya llevamos muchas semanas de esto, y él simplemente se refiere a un caso. No, acá hay una corrupción generalizada. Acá hubo un grupo de personas que estaba generando fundaciones nuevas o le estaba cambiando giro a otras fundaciones y después se coludieron con personas desde el Estado, muchos de ellos del mismo partido político, y le sacaron plata a los chilenos más vulnerables, en particular de programas como programas de campamento. Esto es corrupción generalizada, es el peor caso de corrupción y creo que es insólito que el presidente Boric todavía no condene esto como corrupción, que no se haya ejercido ninguna responsabilidad política de alto nivel y que el gobierno todavía no se querelle. Si el gobierno no se querella y el gobierno no ejerce responsabilidades políticas, en no mucho tiempo más la corrupción, el problema va a escalar a la presidencia de la República, porque lo que vemos hoy día es un presidente Boric que está impasivo ante una corruptela generalizada que nunca habíamos visto en Chile un caso de tanta profundidad como el que tenemos hoy día. Bueno, dicen desde el gobierno que hay que dejar que sigan las instituciones o las investigaciones su curso. De hecho, estaban muy molestos con una carta a la UDI en que pedían la salida del ministro porque le imputaban delitos. En este caso, ¿no será un poco apresurado hablar ya de que existe una red de corrupción generalizada en el gobierno? Mire, el ministro Jackson, su madre, su jefe de gabinete, su hermana, han trabajado en algunas de estas fundaciones. Todos o una gran cantidad de los militantes que generaron estas nuevas fundaciones eran de Revolución Democrática. Quienes generaron los concursos, entre comillas, porque eran asignaciones directas, generaron la forma de entregar la plata, muchos de ellos eran de Revolución Democrática. Las personas que entregaron la plata y los jefes que lo permitieron, muchos de ellos también eran de Revolución Democrática. Puede que no sea correcto hoy, le robaron los computadores, pero los computadores no son lo importante es qué es lo que pasó con la caja fuerte, porque nosotros vemos con estupor que se están robando los computadores donde puede haber evidencia, además. Entonces, puede que no sea correcto imputarle hoy día un delito al ministro Jackson, pero responsabilidad política tiene de sobra. Y además, Bárbara, el ministro Jackson no tiene la posibilidad de ser un buen ministro, porque no tiene prestigio suficiente para venir al Congreso y lograr ningún acuerdo de absolutamente nada. O dígame que el ministro Jackson puede aparecerse por el Senado y ser efectivo. O puede el ministro Jackson ir a una comuna y entregar un beneficio sin que sea increpado ampliamente por la población. El ministro Jackson ya no puede ejercer su función. Y por lo tanto, si haya delito o no haya delito, que no sé, y podemos discutir la conveniencia de la redacción de la carta a la UDI, yo lo entiendo, pero que el ministro Jackson tiene que irse, pero la verdad es que es insólito que el presidente no lo haga, porque el presidente lo que está haciendo es enviar una señal de que estos casos de corrupción no son tan importantes como para ejercer una responsabilidad política, no judicial ni penal, es responsabilidad política. Y tampoco son tan importantes como para querellarse. Y están todavía en conversaciones con el Consejo de Defensa del Estado. Pero sí, ¿qué es lo que hay que conversar? Sé que hay miles de millones de pesos que se entregaron de manera obscena
en una red que a mi juicio es una red organizada de corrupción dentro del Estado. Esto tiene que parar de una vez por todas, Bárbara, por lo menos en la posición nuestra y mi posición. Ahora, el hecho de que desde la oposición pidan la cabeza al ministro Jackson con tanta fuerza, para hartos analistas es como el anti forma de sacarlo, porque se sabe que a los presidentes no les gusta que lo pauten. Lo que va a ocurrir probablemente, me imagino, es que van a empezar a llegar las formalizaciones o los requerimientos y las resoluciones de Contraloría. Entonces, si se no sale por responsabilidad política, hay muchos quizás que van a tener que salir por otras consideraciones administrativas o eventualmente penales. Pero yo entiendo que el gobierno pueda no querer que nosotros lo presionemos, pero Frank, yo quiero un poco de sentido común. ¿Cómo puede ser ministro de Desarrollo Social una persona que no puede prácticamente pisar el Senado y la Cámara de Diputados? Porque no tiene el prestigio que se requiere. ¿Qué tan efectivo puede ser? Entonces yo le pregunto al presidente Boric, ¿usted quiere un ministro efectivo o quiere un amigo? Si quiere un ministro efectivo, como quieren los chilenos, para la calidad de vida, tienen que cambiar a este ministro que ya por otras materias, no solamente por el caso convenio, Jackson ya venía mal desde hace mucho tiempo, tiene que salir. Esa es una postura. Y no porque el presidente tenga un arrebato de no querer sacarlo, nosotros vamos a dejar de decir esto, de que es una obviedad y que está en el sentido común, yo creo que de todos los chilenos. Bueno, otra cosa que dijo el ministro Cordero era apuntar a la inexperiencia de varias de las personas que están en cargos relevantes, a propósito del caso convenios, y que firmaron, y que hubo cosas que no se hicieron muy prolijamente, si es que uno lo quiere llamar de esa manera, o algo que, como lo que decía el ministro Montes, debieron haber tenido mayores controles, no haber dejado pasar tantos convenios sin boletas de garantía, por ejemplo. Pero lo que decía el ministro Cordero tenía que ver con que falta capacitación, hay mucha inexperiencia, quizás deberían tratar de tomar a estos jóvenes y enseñarles algo, capacitarlos antes de que asuman esos cargos. ¿Cómo ve usted esa realidad y cómo ve la implicancia de que esto sea así para las otras reformas que se están haciendo? Porque ya desde la oposición dicen, ¿cómo les vamos a entregar más recursos con una reforma tributaria? ¿Cómo les vamos a entregar los fondos de pensiones? Personas que no saben administrar. Bueno, primero decirle que lo que está proponiendo el ministro Cordero es clases de ética, que vuelvan las clases de ética. Yo necesito decirle a una persona que tiene un alto cargo en el gobierno de que no puede entregarle plata sin boleta de garantía a una fundación sin experiencia y que son de amigos militantes del mismo sector. No necesito explicarle eso es sentido común. Y por lo tanto lo que ha dicho el ministro yo lo encuentro realmente impactante. Es como pedir que vuelvan las clases de ética. Yo no puedo creer lo que dijo ayer el ministro Cordero en esta materia. Yo creo que lo que hay que hacer acá es simplemente querellarse, pedirle al Consejo de Defensa del Estado que haga su labor, que no la está haciendo tampoco para defender los ingresos del fisco, y decirle al ministro de Justicia que la verdad es que su argumentación tiene que ir un poco más allá. Si él está ahí como abogado defensor de grupos que realmente son, a nuestro juicio, de corrupción plena y bastante generalizada en el Estado, estamos mal. El ministro de Justicia tiene que aplicar la justicia y ser lo que su título le demanda. Ahora, esto en medio de también un creciente rol que ha tomado el ministro Cordero. Él es ministro de Justicia, pero ya lo estamos viendo muy seguido defendiendo toda esta causa, casi como vocero gobierno. Es que el problema es que ya no es ministro de Justicia, está siendo una especie de abogado defensor de un grupo de corrupción bastante, como le digo, generalizada. Y el problema que tenemos es que no solamente en el gobierno, también hay gobiernos regionales. Pero ¿cómo puede ser abogado defensor si él dice aquí hay casos de corrupción? No, él dijo que solamente Democracia Viva era un caso de corrupción. Ellos han justificado, por ejemplo, el hecho de no entregarle boletas de garantía a fundaciones de papel, en algunos casos fundaciones arrendadas, fundaciones que cambiaron el giro para entregar un servicio que nunca habían entregado antes. Yo quiero decirle, Bárbara, que quienes trabajan con el Estado no les pagan por adelantado. Tienen que ir haciendo las rendiciones y el Estado se demora mucho tiempo en pagarle. Y muchas medianas y pequeñas empresas terminan quebrando porque el Estado no paga a la velocidad que tiene que pagar. Pero en el caso de estas fundaciones recién generadas, sin ninguna experiencia, se les paga por adelantado y sin boleta de garantía. ¿Usted cree que se necesitan clases para saber que eso no está correcto? No, yo quiero terminar con los eufemismos. No vamos a terminar nunca
con los casos de corrupción y la corrupción en el Estado, sí tenemos ministros de justicia que actúan como abogados defensores de una red de corrupción que estamos viendo en el Estado y que hoy día nosotros tenemos mucho temor de que estos robos de computadores además pueden terminar siendo una forma de esconder evidencia. Que no puedo garantizarlo, por supuesto, tendrá que ir una investigación, pero francamente es tremendamente sospechoso lo que está pasando. Esto ya no solo trasciende a las críticas del fuego de la vereda al frente, en el caso de la oposición, sino que también hay un fuego amigo que ha estado bastante matizado. Han habido algunas personas más con críticas más fuertes, pero ahora el senador Castro, por ejemplo, dice que le da vergüenza apoyar este gobierno. ¿Usted ve que en el socialismo democrático, en parte del oficialismo, esto ya le puede empezar a dar problemas al gobierno? Bueno, mire, yo lo que creo, y esto lo digo opinión personal, es que hay mucha gente muy complicada dentro del gobierno, porque tener que defender a fundaciones inexistentes o fundaciones arrendadas, que se les pasaron 300 o 400 millones de pesos, es indefendible. Y entienden que no está bien hecho, y entienden que es corrupción directamente. Entonces, claro, su lealtad al gobierno los hace quizás matizar algunos dichos, pero en algunos casos terminan las cosas diciéndose, como los que usted está mencionando, porque esto no puede ser. Esto realmente no puede ser. Y yo, entrando quizás también en lo que decía la encuesta CEP y la encuesta Academ, el problema que yo veo acá también es que el presidente tiene un 27-28% de apoyo bastante duro y que parece ser inmune a estos casos de corrupción. Y ese porcentaje, aunque sea pequeño pero duro, puede estarle enviando al presidente la señal de que él puede mantener toda esta corrupción generalizada, seguir pasándole plata a los amigos, porque igual va a tener un porcentaje pequeño, pero porcentaje que lo apoya a él como persona. Pero cuando entregue el gobierno en un par de años más, la erosión de la institucionalidad que va a generar esto, si es que no tenemos responsables y el gobierno sigue sin querellarse, sin ejercer las responsabilidades políticas como corresponden, la erosión puede terminar siendo gigantesca. Entonces, claro, se mantiene un apoyo pequeño pero base para el presidente, y el presidente no entiende que el problema no es solamente él, sino que toda la institucionalidad que se está erosionando con un caso de corrupción nunca antes visto. Esto es mucho más grave que los casos de corrupción que hemos tenido en los últimos 30 años, por lo menos a mi juicio. En el caso del socialismo democrático, para ellos es complicado porque este 30% que usted dice más o menos se mantiene firme es al presidente, al gobierno, no necesariamente al socialismo democrático. Ellos van a tener que enfrentar elecciones muy pronto, el próximo año. Y vamos a ver qué pasa con la erosión de la credibilidad de las instituciones. Porque el presidente puede tener un apoyo personal, pero ¿qué pasa con el resto de las instituciones si permitimos que se siga sacando plata de los más pobres de los chilenos a fundaciones que no tienen la experiencia necesaria? ¿Qué le dice usted a las pymes, como le decía, que pueden hasta quebrar porque el Estado se demora en pagarle y exigen todo tipo de metas para poder ir pagando parceladamente los negocios a los cuales se les contrata? Y a estos señores se les paga por adelantado sin boleta de garantía. Esto es muy, muy, muy malo para la institucionalidad, y por eso yo lamento la combinación de esta corrupción generalizada, el abogado defensor que está haciendo el ministro de Justicia, y un gobierno que mantiene un apoyo mínimo con el cual creen que pueden avanzar sin erosionar la base de institucionalidad de nuestro país. Problemas de institucionalidad tenemos hace rato, es cosa de mirar la aprobación que tiene el Congreso. O sea, usted está más mal evaluado que todos los demás juntos. Es verdad, pero nosotros, mucho peor que el presidente. Si usted ve lo que ha pasado, institucionalmente hace 3 o 4 años estábamos mucho peor que hoy día. La evaluación de la ciudadanía de las instituciones ha ido al alza en general. Eso es algo positivo para Chile. Con esto perfectamente puede venir a la baja, y eso creo que es tremendamente nocivo. Con la corrupción no se puede seguir teniendo un doble estándar que yo veo en el gobierno en este caso. Senador, muy brevemente, ¿qué espera de los anuncios del ministro Marcel para ahora sí llegar a un acuerdo en un pacto tributario? Yo creo que hoy día pedirle a la gente que pague más impuestos, mientras ellos están derrochando la plata, entregándole a las fundaciones truchas, ideológicamente falsas, es absolutamente imposible que sea aprobado en el Parlamento. Si el ministro Marcel no es capaz de dar garantías de que las platas públicas van a ir a parar donde corresponde, yo no veo ninguna posibilidad de avanzar. Me gustaría saber con quién está pactando y qué está pactando, porque por lo menos con nosotros no lo está haciendo en el Senado. Y si quiere hacer una reforma,
tiene que pasar por el Senado, tendría que insistir y requeriría 2/3 de los senadores, y ese quórum simplemente no está. Pero le digo, hay un problema moral en este caso, Bárbara. Las personas, los chilenos, no van a aguantar que les cobren más impuestos si es que tenemos 14.000 y quizás muchos más, 14.000 millones de pesos a fundaciones truchas ideológicamente falsas. Tienen que solucionar esto para poder avanzar en una materia como esa. Pero hay varios que creen que no van a insistir por el Senado con los 2/3, sino que más bien van a esperar hasta marzo para ir a la Cámara nuevamente. Sí, pero eso no quita que la primera pregunta que le van a hacer al ministro Marcel, usted no está pidiendo toda esta plata. ¿Usted ha hecho lo posible por no seguir entregándole plata a fundaciones truchas de amigos de Revolución Democrática o amigos del Frente Amplio? Y si la respuesta del ministro Marcel es no, la verdad es que no hemos hecho nada, no hay querella, no hay responsabilidad política, ¿usted cree que socialmente y políticamente eso es factible? La verdad es que no es factible. Políticamente, ¿eso entre por el Senado o entre por la Cámara de Diputados? El ministro Marcel tiene que despejar el mal uso de los recursos públicos que está ocurriendo bajo su mandato. Además, acordémonos, Bárbara, de que en la última encuesta de empleo se aumentaron 94.000 personas que trabajan para el Estado. En una economía en que aumenta el desempleo, la cantidad de operadores políticos que se contrata está en cientos de miles. Entonces, Hay un debate en esa cifra, porque si mira los datos administrativos, esa gente no está ahí. Puede haber un error de percepción de cómo se autocalifican. Es una cifra que no está muy clara todavía. Y debiesen aclararla. Yo entiendo que no está muy claro porque es El una ministro lo ha encuesta. aclarado, dice que no es así, que no se han generado todos esos No ha empleos. entregado ninguna información que a mí me permita entender que eso no es así. Puede que él piense que no es así, pero él necesita comprobarme que no es así porque la encuesta lo dice. Si él no tiene un instrumento, una simple interpretación del único instrumento que tenemos no es suficiente. Y por lo tanto, para todos los efectos, hay 94.000 personas en el Estado que perfectamente pueden ser todos activistas políticos, además de la plata que están sacando por las fundaciones. En esa encuesta la gente se autopercibe eventualmente, como, o sea, no es que sea la ley necesariamente, es como ellos sean. Pero hay 94.000 personas adicionales que se autoperciben. De alguna parte le están llegando recursos a esas personas para que consideren que son empleados del Estado. Entonces, bueno. Muchísimas gracias, senador, por conversar con nosotros. Se viene una semana súper intensa, así que vamos a estar siguiendo todos los pasos. Muchas gracias, Bárbara. Un cariñoso saludo a todos tus televidentes y ahí a todos en EMOL TV. Muchas gracias. Los dejamos invitados a seguir con nosotros aquí en emol.com.